Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco y por supuesto, el drama de las celebridades. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les ha tenido al borde de sus asientos, mordiéndose las uñas y enviándome mensajes directos sin parar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan ese romance de cuento de hadas que nació en el set de Senkalkam? El mundo entero suspiró con su química, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a un abrupto final, dejándonos a todos preguntándonos qué salió mal. Rumores, especulaciones, titulares sensacionalistas. Fue un torbellino. Y durante mucho tiempo el silencio fue ensordecedor. Pero hoy, vamos a analizar las últimas noticias y basándonos en fuentes confiables y en el análisis profundo de expertos, vamos a explorar la posibilidad de una reconciliación. ¿Es solo un sueño descabellado de los fans, o hay algo más en juego? Vamos a desentrañar la madeja de rumores, analizaremos sus posibles errores pasados y, por supuesto, responderemos a la pregunta que todos se hacen: ¿Hande Erçel admitió haber sido injusta con Kerem? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta jugosa historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta estar al día con las últimas noticias sobre sus celebridades turcas favoritas, si disfrutan de análisis profundos y de información privilegiada, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni un solo vídeo. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vayamos al grano. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, para decirlo suavemente, un shock para muchos. Eran la pareja perfecta, la encarnación del romance de la vida real. Su amor parecía genuino, fuerte e indestructible. Desde las miradas cómplices en las alfombras rojas hasta las fotos casuales que compartían en redes sociales, todo apuntaba a una relación sólida y duradera. Los fans, cariñosamente apodados Anker, se sintieron devastados cuando la noticia de la separación comenzó a circular, primero como un susurro y luego confirmada por los propios representantes de los actores. Después de la ruptura, ambos actores mantuvieron un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación. Evitaban hablar el uno del otro en entrevistas y rara vez se les veía en los mismos eventos. El silencio era interpretado por muchos como un indicio de que la separación había sido dolorosa y que no había posibilidad de reconciliación. Los tabloides se llenaron de especulaciones sobre las razones de la ruptura. Algunos apuntaban a las exigentes agendas laborales, otros a la presión de los fans, y no faltaron los rumores sobre terceros en discordia. Sin embargo, ni Hande ni Kerem ofrecieron una versión oficial de los hechos, dejando a los fans aún más confundidos y tristes. Sin embargo, en las últimas semanas, han surgido ciertas señales que han alimentado la esperanza de los fans. Comencemos con el rumor más importante, la supuesta admisión de Hande de haber sido injusta con Kerem. Estas señales no son más que pequeñas migajas, detalles sutiles que, al ser interpretados a la luz de la nostalgia, se convierten en grandes esperanzas. Un me gusta en una publicación antigua, un comentario con un emoji que podría significar algo, una coincidencia en el lugar donde fueron vistos, todo se magnifica y se analiza con lupa en las redes sociales, creando una ola de optimismo entre los fans de Anker. Según varias fuentes, en una entrevista reciente, Hande habría insinuado que, en retrospectiva, se dio cuenta de que tomó algunas decisiones equivocadas durante su relación con Kerem. No entró en detalles específicos, pero sugirió que la presión mediática, las exigencias de sus carreras y quizás incluso la inmadurez emocional contribuyeron a la ruptura. Esta entrevista, supuestamente concedida a un medio poco conocido, se ha viralizado rápidamente en Internet, alimentando aún más las especulaciones. Los fans han analizado cada palabra, cada gesto de Hande en la supuesta grabación, buscando pistas que confirmen sus sospechas de que la actriz se arrepiente de la ruptura. Estas declaraciones, aunque vagas, han sido interpretadas por muchos como una señal de arrepentimiento y como un reconocimiento de que Kerem no fue el único culpable de la ruptura. Algunos incluso han llegado a decir que Hande se dio cuenta de que perdió a un hombre increíble y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperarlo. Esta interpretación ha resonado especialmente entre los fans más románticos, que ven en Hande a una princesa arrepentida dispuesta a luchar por su príncipe azul. La idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo es un tema recurrente en las telenovelas turcas, y muchos fans de Anker ven su propia historia como un reflejo de esos dramas. Ahora, es importante ser cautelosos con este tipo de información.
Los rumores son rumores y las declaraciones pueden ser sacadas de contexto. La credibilidad de la fuente es cuestionable y la información podría ser fácilmente inventada o distorsionada. Internet es un caldo de cultivo para noticias falsas y la información sobre celebridades es especialmente vulnerable a la manipulación. Es crucial recordar que hasta que Andy Ercel no haga una declaración oficial, todo lo que se dice son meras especulaciones. Sin embargo, la frecuencia con la que se ha hablado de este tema y la similitud de las historias que circulan sugieren que podría haber algo de verdad en ello. La persistencia de los rumores, alimentada por la esperanza de los fans y la sed de noticias de los medios, ha creado una atmósfera de expectación que hace que incluso los más escépticos se pregunten si realmente hay algo más detrás de todo esto. La repetición constante de la historia en diferentes plataformas ha contribuido a legitimar el rumor, convirtiéndolo en una verdad a medias en la mente de muchos. Pero, ¿qué piensa Kerem de todo esto? Esa es la pregunta del millón. Hasta ahora, Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre la supuesta admisión de Andy. Ha mantenido un perfil bajo y se ha centrado en sus proyectos profesionales. El actor ha estado trabajando arduamente en nuevas series y películas, evitando cualquier comentario que pueda alimentar las especulaciones sobre su vida personal. Esta actitud discreta ha sido interpretada de diversas maneras por los fans. Algunos creen que Kerem está tratando de protegerse del drama mediático, mientras que otros ven en su silencio una señal de que aún está dolido por la ruptura y no está dispuesto a hablar del tema. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al actor aseguran que está al tanto de los rumores y que se ha sentido conmovido por las supuestas declaraciones de Andy. Estas fuentes cercanas suelen ser amigos, familiares o incluso personas que trabajan en el equipo de Kerem, y su testimonio es crucial para entender lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Aunque no pueden ser verificadas de manera independiente, sus declaraciones añaden una capa de complejidad a la historia y dan una idea de las emociones que podrían estar experimentando los actores. Al parecer, Kerem siempre ha guardado un cariño especial por Andy y nunca ha dejado de pensar en ella. Aunque la ruptura fue dolorosa, nunca albergó rencor y siempre esperó que algún día pudieran reconciliarse. Esta visión idealizada de la relación es común entre los fans, que ven a Anker como un ejemplo de amor verdadero que merece una segunda oportunidad. La idea de que Kerem sigue enamorado de Andy a pesar del tiempo y la distancia, es un poderoso motivador para mantener viva la esperanza de una reconciliación. Pero, ¿qué significaría realmente una reconciliación entre Andy y Kerem? ¿Podrían superar los obstáculos que los separaron en el pasado? Es importante recordar que las relaciones son complejas y que la reconciliación requiere mucho trabajo, compromiso y honestidad. Volver a estar juntos después de una ruptura implica enfrentar los problemas que llevaron a la separación en primer lugar y encontrar soluciones que permitan construir una relación más sólida y duradera. Ambos actores tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonarse mutuamente y a construir una nueva base sólida para su relación. Esto requeriría mucha comunicación, terapia, tal vez incluso en pareja, y una voluntad genuina de cambiar y crecer juntos. La presión mediática seguiría siendo un factor importante a considerar. Andy y Kerem son dos de las estrellas más populares de Turquía y su relación está constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento que hacen es analizado y comentado por los medios y los fans, lo que puede generar mucha tensión y estrés en la relación. Tendrían que aprender a lidiar con esta presión y a proteger su relación de las miradas indiscretas. Esto podría implicar mantener su relación más privada, evitar apariciones públicas conjuntas y limitar la información que comparten con los medios y los fans. Además, tendrían que encontrar un equilibrio entre sus carreras y su vida personal. Ambos actores tienen agendas muy apretadas y tendrían que hacer un esfuerzo consciente para pasar tiempo juntos y para mantener viva la llama del amor. Esto podría implicar tomarse tiempo libre para viajar juntos, establecer límites en sus compromisos laborales y priorizar su relación por encima de sus carreras. Encontrar este equilibrio sería crucial para evitar que la presión del trabajo termine afectando su relación. Pero a pesar de todos estos desafíos, creo que una reconciliación entre Andy y Kerem es posible. Su amor era evidente y su conexión era innegable. La química que compartían en la pantalla y fuera de ella era palpable, y es difícil creer que todo eso haya desaparecido por completo. Si ambos están dispuestos a luchar por su relación, creo que pueden superar cualquier obstáculo que se les presente. Además, el tiempo cura todas las heridas.
La distancia y el tiempo separado les han dado la oportunidad de reflexionar sobre sus errores y de crecer como personas. Ahora, tal vez, están en un mejor lugar para retomar su relación con una perspectiva más madura y realista. La perspectiva del tiempo puede permitirles ver la relación con mayor claridad, identificar los errores que cometieron y desarrollar estrategias para evitar repetirlos en el futuro. Y no olvidemos el poder del destino. A veces las personas están destinadas a estar juntas, sin importar los obstáculos que encuentren en el camino. Tal vez Andy y Kerem son una de esas parejas. La idea de que el destino juega un papel importante en las relaciones amorosas es un concepto arraigado en muchas culturas, y muchos fans de Anker creen que su historia de amor está escrita en las estrellas. Por supuesto, todo esto es especulación. Nadie sabe realmente lo que está pasando entre Andy y Kerem, excepto ellos mismos. Pero basándonos en las últimas noticias, los rumores y el análisis de expertos, creo que hay motivos para tener esperanza. La posibilidad de una reconciliación entre Andercel y Kerem Bürsin es emocionante y cautivadora. Es un cuento de hadas moderno que todos queremos que tenga un final feliz. Solo el tiempo dirá si nuestros sueños se harán realidad. Y hablando de sueños, no olvidemos que el amor siempre encuentra un camino. A veces las segundas oportunidades existen y quizás, solo quizás, esta sea la oportunidad de Andy y Kerem de reescribir su historia de amor. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de una reconciliación entre Andercel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores sobre la supuesta admisión de Andy de haber sido injusta con Kerem, hemos considerado los desafíos que enfrentarían en caso de reconciliación y hemos expresado nuestra esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. Hemos desmenuzado los rumores, analizado las posibles causas de la ruptura y especulado sobre el futuro de esta pareja que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Gracias por acompañarme hoy en mi canal. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Andercel y Kerem Bürsin se reconciliarán? ¿Creen que tienen una segunda oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Quiero saber si comparten mi optimismo o si son más escépticos ante la posibilidad de una reconciliación. Y antes de que se vayan, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos que también son fans de Andy y Kerem, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán a seguir creando contenido que les encante. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.